Radio Júbilo. Escucha nuestra programación. Estás escuchando Radio Júbilo, la radio en gozo. Llámanos al teléfono en cabina 288-108-4517, 288-108-4517, o mándanos un WhatsApp al 288-109-3566 o al teléfono de la emisora en vivo. Radio Júbilo presenta Dios los bendiga, hermanos y hermanas en todo el mundo, en Cristo Jesús. La vez pasada vimos razones de por qué somos creyentes, por qué creemos en Cristo Jesús. Y hoy vamos a ir un paso más hacia adelante en este estudio. Una vez que sabemos las razones, los motivos, los fundamentos que nos apuntalan para creer en Cristo Jesús, necesitamos también ver los porqués, de dónde venimos, a dónde estamos y a dónde nos dirigimos. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a hablar un poco de la historia de la iglesia hasta nuestros tiempos. Jesús murió, después resucitó, estuvo con sus discípulos cerca de 50 días. Después de eso, los discípulos fueron llenos con el Espíritu Santo en el aposento alto y todos estuvieron hablando en lenguas como el Espíritu Santo les daba. De ahí vemos en el libro de los Hechos que sale una iglesia, primero en Jerusalén y después en todos los gentiles, una iglesia poderosa donde los cristianos eran perseguidos por los romanos. A los cristianos les costaba la vida predicar a Cristo. Y sin embargo, vemos en los primeros 100 años de la iglesia que a pesar de que los cristianos eran quemados vivos, eran arrojados a los leones para que se los comieran vivos, eran castigados en forma tremenda, golpeados con látigos, con esos látigos que tienen puntas de clavos, eran torturados de una forma increíble. Sin embargo, mientras más creyentes y más cristianos eran torturados y eran amenazados y eran muertos como mártires, muchos más creyentes se multiplicaban y se multiplicaban diariamente. La iglesia estaba sufriendo una multiplicación diaria. En otro estudio posterior vamos a analizar esta multiplicación de la iglesia a través del libro de los Hechos. Pero llega un momento en donde el libro de los Hechos nos dice que la multiplicación de las iglesias era diaria. Imagínate esto, multiplicación de iglesias diarias, no solamente de personas viniendo a Cristo Jesús. Diariamente estaban naciendo iglesias en casas por todos lados. Había una multiplicación de plantar iglesias en casas que era imparable. No importa cuántos cristianos mataran los romanos, las casas se multiplicaban y se multiplicaban y se multiplicaban. ¿Cómo es que esto sucedió? Vamos a verlo después. Todo esto lo vemos durante el primer siglo. Después de ese primer siglo, vemos que la iglesia empieza a tener una pequeña decadencia con los segundos que llaman padres de la fe, como es Josefo, como es Ignacio, todos ellos padres de la fe, que poco a poco permitieron que se fuera entibiando un poco la doctrina original, el formato original, el diseño original de iglesia que dejó Cristo Jesús en el libro de los Hechos. Pero la decadencia total no es ahí, todavía ahí se seguía luchando y se seguía haciendo muchas cosas. Llega en los años 300, 330 después de Cristo aproximadamente, y la historia nos dice que el Imperio Romano se encontraba dividido en dos partes, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente con su capital en Constantinopla
y el Imperio Romano de Oriente, que estaba en contra en general, y de esta manera prevalecer sobre Bizancio, lo cual sucedió. Si leemos la historia, esto sucedió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La corte del rey Constantino, que son magos, brujos, hechiceros, esotéricos, ocultistas, todo esto, se pone a estudiar el evangelio y el cristianismo de la primera iglesia de los primeros cristianos y crean una fusión entre el cristianismo y el paganismo romano que ellos profesaban. Y a esa fusión es lo que se le llama la Iglesia Católica Romana. Ese es el verdadero origen de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana ha publicado que su origen está en San Pedro, con revelación divina, etcétera, etcétera. Esa es una gran mentira. El verdadero origen de la Iglesia Católica fue por medio del emperador Constantino y de su esposa, y junto con su corte fusionaron las creencias cristianas con las creencias paganas, dando a origen a la iglesia oficial del Imperio Romano. Desgraciadamente, el 99%, yo diría 0.9 también, del cristianismo se tragó la pildorita y entramos en la época del oscurantismo. De acuerdo a la historia de la iglesia, a esto se le denomina la época del oscurantismo, porque se acabó todo lo que había sido diseñado originalmente, excepto que a través de todos los siglos siempre ha habido un remanente que ha permanecido con la verdad. Remanente muy pequeño, perseguido. Casi todo el mundo oraba por las necesidades de todos. Los milagros, las sanidades, las maravillas, las señales de Dios eran el pan diario del vivir del cristianismo de los primeros 100 años. Gloria al Señor. Para ellos los milagros no era una cosa extraordinaria como para nosotros, que vemos una sanidad, un milagro y decimos, ¡wow! ¡Qué maravilla! No, para ellos era algo tan natural como lavarse los dientes o lavarse la cara o lavarse las manos para nosotros hoy en día. Y a eso tenemos que llegar. Tenemos que llegar al punto de movernos como se movía esa iglesia durante los primeros 100 años del cristianismo. Pero con la oficialización de la Iglesia Católica, todo eso se apagó y fue sustituido por ritos, por tradiciones, por órdenes, por ordenamientos, toda una serie de rituales y se convirtió lo que era un organismo vivo, ahora se convierte en una organización complicada y muerta, completamente muerta. Pasan los años más oscuros fueron durante la Edad Media, porque durante ese tiempo no solamente existía el catolicismo, sino que estaba involucrado con tremenda brujería, con tremendo ocultismo, todo lo que ustedes han visto en las películas y documentales medievales, de los brujos, que encantaban a los caballeros y todas esas cosas. Todo eso sucedía porque era la edad más corrupta de la iglesia, cuando todo el ocultismo, toda la brujería, la hechicería estaba completa en una denominación y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Cada quien creyendo que tiene la verdad absoluta, siendo que lo que Dios estaba haciendo, estaba empezando a dar las primeras piezas de un rompecabezas espiritual que va a terminar cuando Jesús venga y recoja a su iglesia. Siguen transcurriendo los años y vamos a movernos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. La palabra de Dios profetiza en Joel que en los postreros días Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne, y dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros siervos verán visiones, los viejos también. Todo va a haber un mover sobrenatural del Espíritu Santo. Esto comenzó a suceder a finales de los 1900 y principios de los 2000 a través del movimiento de las asambleas de Dios. Recibieron la llenura del Espíritu Santo, el hablar en lenguas como señal de esta llenura del Espíritu Santo, y empezó a haber un avivamiento. Se empieza a acelerar esta revelación de las partes del rompecabezas que Dios está dando para la formación o restauración de su iglesia tal como había sido al principio.
Si avanzamos en el siglo XX, podemos darnos cuenta de la aceleración de este avance. Por ejemplo, en los años 50 se dio las campañas evangelísticas con sanidades y milagros, con evangelistas como T.L. Osborne y otros muy renombrados. Después, en los 60s, viene Kathryn Kuhlman y vienen otros también derramando el Espíritu Santo. Durante los años 70s hay un derramamiento poderoso del Espíritu Santo en las denominaciones por primera vez. Gentes entre los metodistas, bautistas, presbiterianos, etcétera, empiezan a recibir el Espíritu Santo y a hablar en lenguas, y muchos de ellos tienen que salirse de esas denominaciones porque las denominaciones no aceptan ese mover del Espíritu Santo. Y entonces eso da origen a un movimiento carismático a nivel mundial, donde las congregaciones empiezan a surgir con el hablar en lenguas y el moverse sobrenatural. Luego tenemos los años 80, cuando hay muchas sanidades y empieza a desarrollarse los dones del Espíritu